Hola. Muchas veces cuando se nos presenta el ideal de cómo una persona debe rezarle a Dios, se debe dirigir a Dios, muchas veces la imagen que se nos presenta es de una persona que desde el punto de vista de lo preceptual, o sea, de las órdenes en la tradición judía que emanan de Dios, según la enseñanza de la Torá y del judaísmo en general, debe ser de una postura de acatamiento. O sea, nosotros tomamos la dimensión de la observancia y en función de que nos identificamos con la tradición de Israel y que pertenecemos y que la sentimos como propia a esa tradición, de alguna manera acatamos. Es cierto que se supone que aquellos que seguimos con la tradición judía cumplimos con las mitzvot, con todas, con algunas, con alguna, o sea, pero digamos, están presentes en nuestras vidas. Sin embargo, el vínculo con la divinidad, de lo que podemos extraer de muchos de nuestros patriarcas, no es tan blanco y negro, no es tan derecho en función de esto que yo estoy diciendo, sino que encontramos una actitud ecléctica, donde los sentimientos mezclados que una persona puede tener, de agradecimiento por un lado muchas veces, o de enojo por el otro, también se presentan en el vínculo con Dios. Es como que la cuestión del acatamiento es relevante, pero me parece a mí personalmente mucho más relevante la cuestión de la honestidad. Cuando uno se presenta frente a Dios o le está rezando a Dios en un Yom Kippur, o un Shabbat, o en cualquier otro momento, o está en su casa, o está en el camino y decide elevar una plegaria a la divinidad, yo creo que lo más importante es cómo está tu corazón. Que te refieras a la divinidad en función de cómo te sentís. Y si estás triste, o estás desgarrado, o estás feliz, que esto es lo que realmente se note. Que sea la honestidad aquello que te vincula con Él. Veamos un ejemplo que nos da Abraham. Abraham es el primer hebreo, es el hombre que de alguna manera funda la confianza en Dios, ya que Dios, como ya hemos visto más de una vez, se le presenta y le dice a Abraham: Abraham, sal de tu casa, la casa de tu padre, de la tierra donde vives, y ve hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham va. No hay antecedentes de Dios con Abraham antes, sino que hay una cuestión de confianza. Él se juega, va y lo hace. En el momento en que Abraham obedece a Dios, Dios le dice a Abraham qué es lo que él va a recibir a partir de su acatamiento, a partir de su obediencia, y le dice, cosa que evidentemente es muy importante a Abraham. Alguna vez mencionamos que Dios no le promete riqueza, aunque él prosperó en la tierra de Canaán. Cuando se fue para allá, no le augura poder militar, no le augura ascendencia desde el punto de vista de la fuerza, ¿no es cierto? Lo que le dice es hermoso, y le dice: mira, Abraham, haré de ti, si me escuchas de alguna manera, ve a la tierra prometida y haré de ti un pueblo grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y sé bendición, le dice. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y serán bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra. O sea, básicamente lo que Dios le está diciendo a Abraham es que va a tener descendencia, que los pueblos van a salir de él, y que las familias se van a bendecir en su nombre. Qué importante, ¿no? No solamente que él va a ser bendito, sino que él se va a transformar en motor de bendición para otras personas. Básicamente, el tema de la descendencia. Bueno, esto es lo que Dios le dice. Abraham finalmente va a la tierra prometida, por supuesto, y vive ahí, comienza a vivir una cantidad de años, y el hijo no llega. El hijo no llega. Y él se empieza a angustiar. Nosotros lo encontramos, así como el Lej Lejá aparece en el capítulo 12 de Génesis. En el capítulo 15, Dios habla con Abraham, y fíjense lo que Abraham dice en ese momento. Le dice en el capítulo 15, le dice: Abraham, yo siempre voy a estar con vos. Y aquí que voy a estar contigo cada vez que me necesites. Sin embargo, Abraham le dice el texto: empero dijo Abraham, Adonai Elohim, ¿qué habrás de darme? Pues yo voy sin hijos, y el administrador de mi casa es Damesek Eliezer, el funcionario, que ya aparece en el Tanaj,
Y dijo Abraham, he aquí que no me has dado descendencia, he aquí que uno, criado en mi casa, habrá de heredarme. Y aquí que la palabra de Adonai llegó a él diciendo, no habrá de heredarte sino el que saldrá de tus entrañas, él te heredará. Y aquí Dios se lo vuelve a repetir. O sea, concretamente encontramos a Abraham acá, nuestro patriarca Abraham, el primer hebreo, vinculado con Dios, siendo Abraham el primero al que él se le reveló, digamos, de una manera dentro del pueblo de lo que sería el pueblo de Israel, de un hebreo, y encontramos que Abraham se está quejando, obviamente con delicadeza, con respeto, pero es como casi, es como si le estuviera diciendo, me prometiste descendencia, si yo cumplía, si venía, finalmente lo hice, y va pasando el tiempo y yo no tengo descendencia. Entonces Dios aquí le recuerda y le dice, no te va a heredar Damesek Eliezer, tu mayordomo, te va a heredar aquel que salga de tus entrañas. Bueno, eso es lo que me dijiste antes, con otras palabras. Y a mí me parece maravilloso que uno de los primeros momentos en los cuales Abraham habla con Dios es cuando Abraham, medio en forma muy delicada y muy sutil, emite una situación de queja. Dios, no me diste descendencia. Recuerdo lo que me prometiste y yo necesito eso. Y Dios, por supuesto, en ese momento, bueno, le augura que si va a tener un hijo más adelante, que se lo va a dar, y mira las estrellas del cielo, a ver si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y de alguna manera, Abraham no pierde ni el favor de Dios, ni el amor de Dios, y sigue siendo hasta el día de hoy nuestro Padre máximo, desde el punto de vista de nuestras genealogías, Padre del pueblo de Israel, a pesar de que le recuerda a Dios aquello que le había prometido y no le estaba dando. ¿Qué es lo que yo tomo de esto? Tomo de esto de que uno le puede decir a Dios que uno está triste, o que uno no está conforme, o que uno podría esperar respuestas de una manera diferente. Dios se lo aceptó y le contestó con dulzura y de una manera en que podía contenerlo. No hace falta tener el acatamiento absoluto y seco como único valor. El vínculo con la divinidad, aquella divinidad a la que pedimos desde nuestro corazón cuando le estamos rezando, tiene que representar la realidad de nuestro sentimiento. Y si hay dolor en nuestro corazón, se lo decimos. Si hay desilusión de aquello que pensábamos que iba a ser, también se lo planteamos. Al igual que si hay agradecimiento, si hay alegría y si hay dicha, se lo hacemos presente también. El vínculo con la divinidad debe ser parte de nuestra cotidianeidad. Estemos como estemos y nos sintamos como nos estamos sintiendo en ese particular momento. Shabbat Shalom Mevorach para todos.